Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario semanal. El gusto de compartir con ustedes la información, las notas, los micros y todo el quehacer productivo de esta actividad tan importante para la Argentina. Una semana que por supuesto estuvo marcada con el feriado largo, donde los argentinos, los que pudieron, se tomaron sus días de descanso, yéndose hacia algún lugar, los que no se quedaron en su casa, pero por lo menos descansando. Un sector agropecuario que no para de trabajar, que sigue generando hechos, que sigue generando producción a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con las complicaciones lógicas que está generando en cierta parte del centro oeste de la provincia de Buenos Aires, el problema de las lluvias, las inundaciones que han quedado y los daños que se le están generando a las distintas zonas productivas. Así que, como le digo siempre, usted con su mate, yo con el mío, porque, sabe, vio, los bichos siguen dando vuelta, así que vamos a cuidarnos. Pase, póngase cómodo, que comenzamos con nuestro portal agropecuario de esta semana. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Nueva edición de Portal Agropecuario y en esta oportunidad nos vamos a ir a Córdoba, a General Cabrera. Allí está un instituto agrotécnico, el 291 de General Cabrera, que viene generando muchas cosas interesantes, desde lo educativo, de lo formativo, desde lo agropecuario. Por eso vamos a hablar con su directora, María Elena Gauna, que ella nos va a contar un poquito qué es el IPEA 291 y otras cuestiones también relacionadas con la producción. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios, María Elena. Bueno, cuénteme un poquito, si me tuviera que vender en la escuela la 291, ¿qué me diría? Que el IPEA 291 es la Escuela Agrotécnica que está ubicada en el centro de la Argentina y de la provincia de Córdoba y que tratamos de transmitir a nuestros jóvenes distintas actividades del mundo agropecuario, tanto en producción animal como en producción vegetal, de manera que los jóvenes puedan conocer estas actividades agropecuarias y el día de mañana puedan elegir lo que quieren hacer en su futuro profesional, laboral, lo que ellos buscan en esa actividad, en ese mundo agropecuario, ¿no? ¿Cuántos años tiene la escuela? Este año la escuela cumplió 50 años, la escuela fue creada bajo la órbita de la Universidad Nacional de Río Cuarto, conjuntamente con otras 2 escuelas de la provincia de Córdoba, y bueno, después se independiza, pasa al Ministerio de Educación de la Nación, después pasa a la provincia, y desde hace 50 años va formando jóvenes que hoy por hoy han elegido tanto rubros profesionales del sector agropecuario como la mayor diversidad desde el punto de vista deportista, artistas, otros profesionales, pero bueno, que han dejado su huella en la educación agropecuaria. ¿Cuántos alumnos tienen hoy? Actualmente 402 estudiantes. O sea que habitualmente concurren allí de la ciudad, de la región, desde afuera de la provincia. Generalmente los chicos, estoy sobre la Ruta Nacional 158 que une el país casi, porque es la ruta transcontinental que une Chile con Brasil, por lo tanto estoy bien ubicada en el centro y hay chicos que van de la localidad de General Cabrera, que es una localidad de 10.000, 11.000 habitantes, pero también van de otras localidades vecinas como General Dehesa, como Carnerillo. No tenemos internado, pero sí chicos que viajan horas en colectivo y que están todo el día en la escuela porque es de doble jornada para elegir esta educación agropecuaria. ¿Cómo son las actividades de la escuela? ¿La formación agropecuaria comienza en el primer año, se va incrementando o todos los alumnos van recibiendo, de acuerdo al nivel que están cursando, distintos temas sobre lo mismo?
La educación agropecuaria de ellos comienza desde primer año y el nivel de complejidad de esa educación agropecuaria va avanzando a medida que pasan los años. En los primeros años tienen talleres tanto de avicultura como de cunicultura, van dándole mayor complejidad, transformación de producto. A medida que van llegando a cuarto, quinto, sexto y séptimo año, esa complejidad de la producción va siendo más intensa, de manera que el chico pueda, y lo pone en práctica en los entornos formativos que tenemos. Eso hace que la teoría vaya unida de la práctica. Siempre digo que ellos como técnicos agropecuarios deben tener su sustento teórico de por qué hacen una actividad práctica y cómo la ejecuta esa actividad práctica. Y si no lo tenemos en el propio entorno de la escuela, buscamos productores para que le pueda brindar ese espacio que generalmente se intensifica en séptimo año, donde gracias a Dios tenemos más de 30 empresas donde los chicos hacen pasantía en dos meses, que están repartidos en 2 momentos del año, entonces ese chico ya sale con una visión de lo que es el mundo laboral, ¿no? También, bueno, hacen mucho trabajo de investigación con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el INTA, con el Centro de Ingenieros Agrónomos de la localidad, entonces eso a su vez lo forma por si alguno de los chicos quieren elegir la educación universitaria o terciaria, entonces ese conocer a ellos le permite sus elecciones en el futuro, ¿no? Ahora, la escuela es referente a nivel nacional de ovinos. ¿Por qué han hecho tanto hincapié en el sector ovino? En realidad, cuando te llegan los ovinos a la escuela a través de la cabaña La Angelita, que fue una cabaña muy importante acá en la provincia de Córdoba a nivel nacional, el señor Manuel Espina fue una cabaña que obtuvo grandes campeones hace ya tiempo atrás, llega como que la actividad del ovino era para aquellos sectores que no se usaba una agricultura intensiva, para los bajos, para los médanos, entonces decíamos, bueno, darle a ese chico otra alternativa más. Además, para usar los subproductos de la industria y de la actividad agrícola. Pensar que estoy en la soja manicera y sojera por excelencia, pero bueno, hay lotes en los cuales no son productivos y bueno, la opción era producir ovejas. Después esas ovejas se fueron formando parte de una actividad de la escuela por el hecho de ir a distintas exposiciones y bueno, y de confrontar esos desafíos de la actividad ovina, ¿no? Ahora, también haciendo hincapié en los Hampshire Down, ¿no? Sí, porque justamente este cabañero del señor Manuel Espina era cabañero de Hampshire Down, que fue una de las personas la primera que trajo un carnero a la Argentina de Nueva Zelanda, ya hace más de fácil 40 años atrás, fueron uno de los primeros carneros que trajo don Manuel, y bueno, esa herencia de esa pasión ovejero, la escuela se apropia, se impregna de esa pasión y bueno, era que empezamos a darle algo distinto. Además pensamos que el ir a las exposiciones, el trabajar con esta actividad, pensando siempre en la carne, generaba en los jóvenes un grado de compromiso que a veces con otras producciones no lo veíamos. Y es por eso que la cabaña actualmente tiene más de 40 años, que comenzó con algo muy chiquitito, sigue siendo un poco más grande, pero no es muy grande, pero sí con una gran identidad a nivel escolar. En la cabaña que calculo que se debe llamar por aquel precursor, don Manuel, ¿cuántos animales tiene hoy? Actualmente la cabaña don Manuel tiene 60 madres, todas puras de pedigree, que trabajamos en la escuela y que bueno, que nuestra genética que hizo gran desafío, porque nosotros en el año 2005, hoy justamente leía una noticia que había fallecido el señor Gonzalo Fulque, que fue un cabañero muy importante de Uruguay. Y nosotros en ese año trajimos genética, hace más de 20 años de Uruguay, y fue algo trascendente porque decíamos una escuela importando genética del Mercosur, ¿no? Era como algo impensado. Y sin embargo, esa genética que trajimos hace más de 20 años, después los cabañeros de Argentina adquirieron mucha esa genética y eso hace 20 años
le cambió un poco el estilo del Hampshire que teníamos nosotros. Y bueno, y fue así un desafío para nosotros, y bueno, y agradecíamos justamente a los cabañeros de Uruguay porque este señor también vio en la escuela, a pesar de que estaba en otro país como Uruguay, vio ese potencial y esa pasión y nos acompañó con la genética de él, y bueno, fuimos reforzando, ¿no? Ahora, hoy esa genética la escuela la comercializa, la puede llevar hacia otros lados. Sí, generalmente vamos a distintas exposiciones de la provincia de Córdoba, a veces cruzamos la frontera y la provincia y vamos a San Luis, sabemos, nos compran algunos cabañeros de Mendoza que vienen especialmente a la escuela a comprar genética, y bueno, y en las exposiciones hemos vendido genética a Uruguay y hemos vendido genética al Paraguay, lo cual, bueno, nos llenó de satisfacción que hayan confiado en una escuela. Es más, hace unos años atrás nos habían visitado una gente de Paraguay y nosotros no sabíamos quién era la cabaña La Mari, que incluso ese animal va a Palermo y fueron uno de los primeros campeones que obtuvimos y que justamente ellos lo habían comprado. Así que bueno, es como que en distintos lados vamos aportando esa genética de la escuela, y bueno, muchos de nuestros cabañeros del Hampshire, hoy por hoy cuando uno va a los pedigrí de esos ejemplares, ve que el prefijo escolagro, que es nuestro apellido, está presente, ¿no? El escolagro en muchas cabañas de Argentina hace presencia. Acaban de venir de las Olimpiadas de Chile. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo les fue? ¿En qué consisten? Bueno, las Olimpiadas en realidad es un torneo que se hace desde el año 2011 y que nosotros desde el año 2011 que participábamos, y en 3 jornadas anteriores siempre llegábamos al tercer lugar. Y el año pasado los chicos llegaron a ser campeones nacionales de Olimpiadas. Entonces, bueno, esta participación de estos jóvenes le daba la posibilidad de conocer o seguir en esa instancia. Y bueno, recibimos la invitación del doctor José Luis Roveri, que es el director de la Escuela de Capacitación Ovejero de La Pampa, que él quería hacer esa difusión de estas Olimpiadas en Chile. Y bueno, para nosotros era un gran desafío porque decíamos, bueno, un viaje desde el punto de vista más allá que en este caso todos los estudiantes son de 7º año, porque ellos el año pasado estaban en 6º, era un gran desafío y una gran inversión para la escuela con recursos propios, y bueno, agradecer a la cooperadora quien pagó el traslado de estos jóvenes. Y bueno, invitamos a una escuela hermana, el IPEA 292 de Adelia María, para que nos acompañaran, y bueno, es así que cruzamos la frontera y compartimos con productores de la zona de la región de la Araucanía, que le dicen. Fuimos a 3 lugares de esta región: Vilcum, donde hay una escuela, un liceo agrícola, después estuvimos en Villarrica y estuvimos en la exposición de Sofo, que se hace en Temuco. Y bueno, ahí los chicos compartimos, di una charla de qué hacemos en la escuela, cómo enseñamos producción ovina y qué es lo que hacemos. Y bueno, y después los chicos hicieron una serie de demostraciones teórico-prácticas en donde compartieron con estudiantes y con productores qué hacer con ciertas prácticas, siempre teniendo en cuenta la seguridad del operador como el bienestar animal. Y fue realmente enriquecedor, porque ver esos jovencitos y qué le está pasando a Chile, que creo que eso fue el ideal de lo que la escuela de ovejero. Llegamos a una instancia en donde los que producen ovejas pasan a ser personas adultas, y ellos no consiguen jóvenes que se comprometan con esta actividad. Entonces, ¿qué pasa? Deja esa persona adulta de hacer la producción ovina y no hay jóvenes que continúen con la actividad. Entonces, esa preocupación que hoy tiene el productor chileno, que nosotros también hemos tenido, como decía el doctor Roveri, cuando él empezó las Olimpiadas solo participaba, al principio fuimos 7 escuelas, después 20 escuelas, después 30 escuelas, y en esta instancia tiene más de 100 escuelas. Y si nosotros le enseñamos a los jóvenes
y le mostramos y le damos a conocer, esos jóvenes después pueden llegar a ser futuros médicos veterinarios especializados en producción ovina, pueden ser productores ovinos, pueden ser productores que se interesen y que defiendan la producción desde la economía, desde la legislación, desde cualquier rubro, ¿no? Y bueno, pero para eso hay que darle a conocer al joven. Entonces eso es lo que fuimos a hacer, a contarle que era Ovimpíadas, a motivarlo, a incentivarlos, a decirle que sí se puede con esfuerzo, con pasión, para que ellos el año que viene, cuando se hagan en Argentina las Olimpiadas, que van a ser a nivel nacional, puedan participar del país de Chile estudiantes en esta instancia a nivel nacional. ¿Quién es María Elena Gauna? Oh, qué pregunta. María Elena Gauna en primer lugar, es una ingeniera zootecnista, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, que conoció las ovejas por el señor Manuel Espina, porque él era un productor que llevaba al noroeste argentino sus ejemplares, que le despertó el interés, en lo que digo, cuando uno conoce, descubre y te puede o no generar un cierto gusto, que llegó de 800 kilómetros a esta región, siendo la única ingeniera zootecnista que llegó a esa escuela, y que me enamoré de esa escuela por el hecho de ver cómo una comunidad crea una escuela, levanta ese edificio, monta toda la producción en ese espacio de 22 hectáreas, y que hace más de 33 años que trabaja en esa escuela, y que arrancó desde sembrar, moler, preparar ración, a ser actualmente la directora. El año que viene voy a hacer 10 años que estoy en la dirección, y que trato de gestionar actividades para que los jóvenes le quede una marca de buenas vibras, de buenas vivencias a ellos, grabada en su alma, y que crean que existe futuro para ellos, ¿no? Que hay otras cosas más. Esa pasión le sale por los poros, ¿no? Pero obviamente, ¿en qué nivel pone a la educación? Porque hoy Argentina en muchos casos tiene crisis a nivel educativo, con problemas de los docentes, con problemas de los alumnos, con una modernidad que nos va carcomiendo y que muchas veces invade hasta los conocimientos, hasta la forma de estar. Y a veces cuando los chicos son más humildes, es más difícil acceder a las tecnologías, ¿no? Y entonces esas diferencias entre aquellos que están mejor y quienes están peor se van ahondando, ¿no? Porque hoy es todo tan dinámico el conocimiento, que si no se tienen las posibilidades técnicas también para hacerlo. Ahora, ¿cómo ve, cómo vivencia usted esta educación argentina? Esta educación argentina, primero siempre digo que está en manos de nosotros los adultos, cambiar nuestro chip para poder transmitir eso a los chicos. Mira, este viaje cuando fuimos a Chile duró 26 horas, sentado en un colectivito muy chiquito y sin inclinarnos. Entonces fui la primera que me puse el chip que no me debía quejar, que me la debía bancar a pesar de mis años, y que si yo me la bancaba, los chicos iban a copiar lo que yo decía, ¿no? Entonces no me quejé en ningún momento, a pesar de que me generaba dolor y se me hinchaban los pies. Y el chip lo tenemos que cambiar nosotros los grandes. Nosotros, tanto como padres, como vecino, como profesional, tenemos que cambiar ese chip y hacerle pensar a los jóvenes que sí es capaz. Cuando a mí esto me propusieron el viaje, tenía un montón de no y muy poquito sí, pero me aferré de los sí que tenía para hacerlo posible. Muchos no, porque era muy caro, teníamos que conseguir los recursos, conseguir los permisos desde el ministerio, que era bastante engorroso. Sin embargo, bueno, nos acompañó la inspectora, lo cual fortaleció más el viaje, y de eso me aferré. De que si a veces en el viaje teníamos alguna contradicción, de decirle a los chicos, vamos, le pongamos onda, que esto sí se puede, hay que bancarse, que lo que usted está viviendo no lo está viviendo otro jovencito de Argentina.
Entonces, revalorizarlo. Y revalorizar a los chicos, transmitirle la confianza, porque ellos a veces creen que no pueden, que es demasiado, o a veces creen que no van a llegar a eso. Y sentarse con ellos y transmitirle buena onda, transmitirle ganas, pero el chip lo tenemos que cambiar nosotros los adultos, porque creo que ellos copian lo que nosotros hacemos. Yo vi esos niños, a esos jóvenes, porque en realidad no son niños, son jóvenes de 18 años, compartiendo con otros chicos, enseñándole a sus compañeros del IPEA 292 y enseñando a los adultos, y con qué educación, con qué referencia, que incluso los chilenos no paraban de felicitarnos y decirle, qué admirable la actitud de sus jóvenes. Y eso es porque tuvieron papás que lo educaron bien y tuvieron docentes que acompañaron esa educación. Entonces, ese chico siempre va a estar y le vamos a ayudar a que elija el camino que lo va a fortalecer a ellos. La Asociación de Creadores de Hampshire Dam viene trabajando activamente. La escuela los acompañó este año en el curso internacional de jurados, también estuvo allí presente en la Rural de Palermo y en distintas muestras que auspicia y que participa la asociación. Se viene el Congreso Mundial 2026, organizado por la asociación. ¿Se podrá hablar de un antes y un después? ¿Con qué expectativas lo ven? Primero, los chicos están muy emocionados. Tenemos las Olimpiadas que van a ser internacionales porque van a venir del otro país y van a tener la oportunidad de el Mundial de Hampshire. Están muy entusiasmados porque van a ser los que actualmente están en 5º año. Y ellos ya le están poniendo ganas, ya se están pagando, organizando para pagar el viaje, quieren saber de qué se trata, les gustaría a ellos participar, porque cuando nos visitaron los productores del Reino Unido, pensábamos que la escuela era una universidad, y cuando vieron que eran jóvenes, adolescentes, quedaron sorprendidos. Entonces, ellos, mis estudiantes, les gustaría mucho intercambiar con escuelas del Reino Unido, de otra parte del mundo, que hagan lo mismo que ellos hacen. Creo que ellos están buscando eso, que pudiera existir en este congreso una instancia donde jóvenes ovejeros compartan la misma pasión, ¿no? Creo que eso sería muy bueno que el congreso lo tenga para que ellos como jóvenes cuenten lo que hacen en su escuela, cuenten cómo defienden la raza, cómo la producen a la raza, el manejo que hacen de la raza, la difusión que hacen de la raza. Están con un gran nivel de ansiedad y ya están estudiando, preparándose, ya están seleccionando los ejemplares que nacieron este año, que son los que vamos a llevar el año que viene. Y ya están preguntando, profe, ¿cuándo tenemos que ir? Entonces, cuando uno dice y le ve las ganas a los chicos, decir, bueno, vamos por buen camino. María Elena, le hago la última. ¿Con qué sueña? ¿Con qué sueño? Sueño con que cada día los chicos sean un poco más felices. Y el sueño para la cabaña es que algún día pudiéramos llegar al gran campeón. Eso sería, porque siempre llegamos hasta el tercero y la reservada, sería una gran ilusión, pero mis grandes campeones son mis jóvenes que día a día siguen y mis docentes apostando en la educación agropecuaria. Lo otro sería más frío, pero los grandes campeones son mis jóvenes. Le mando un gran abrazo, por supuesto, las felicitaciones en su nombre a todo el IPEA 291, sobre todo porque hoy se vive todo tan vertiginoso, las noticias pasan tan rápido y a veces las cosas que se hacen con nuestros jóvenes, con la educación agropecuaria, no tiene mucha prensa, no tiene mucha difusión. Entonces, sé que están haciendo grandes cosas allí y también desde la escuela se construye nuestro país. Así que le agradezco mucho, le mando un gran abrazo y espero y vamos a hacer todos los votos necesarios para que quizás
en el Congreso 2026, en el marco de la rural, la escuela pueda levantar esa cucarda de gran campeón. Bueno, yo le agradezco mucho porque periodistas que acompañan la educación y a estos logros son pocos. Claramente siempre vende la desgracia y no las buenas acciones, ¿no? Y sobre todo cuando son acciones de jovencitos que se están formando. Algo que quiero recuperar era que una vez un profe nos dijo que nosotros los educadores, si queremos tener una buena vejez, debemos formar los jóvenes de hoy, porque ellos van a ser los adultos que nos van a cuidar. Entonces, lo que yo trato de hacer desde mi humilde lugarcito es formar jóvenes para que cuando nosotros seamos adultos, tengamos ellos ya van a ser adultos y nos puedan cuidar en tener una buena vejez. Así que lo hago desde mi función agropecuaria. Cuánta razón, ¿no? Le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. María Elena Gauna, directora de la Escuela Agrotécnica 291 de General Cabrera. Un modelo de educación, un modelo de profundización del arraigo en la Argentina, de los jóvenes, como ella plantea, ¿no? Que los jóvenes se queden en nuestro país, que se formen con esta idiosincrasia agropecuaria que a veces los adultos argentinos no reconocemos. No nos reconocemos un país agropecuario y me parece que por ahí también pasa lo que nos pasa y porque eso no tenemos el desarrollo que deberíamos tener. Seguimos con más Portal Agropecuario. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. La idea de hoy es poder empezar a plantear esta idea de imaginar juntos el futuro del agro y entender de dónde partimos, pero qué es lo que podemos generar si podemos construir un agro más colaborativo, más conectado, con una visión clara de cómo podemos transformar este sector y así cómo podemos impactar el país. El crecimiento de este sector va a ser muy bien a nuestro país, que necesita un agro que siga creciendo y siga explorando su potencial. Si crece el sector agropecuario, no es solo importante para el sector agropecuario, es importante para la Argentina. Alfredo, muchas de las cuestiones que se han abordado, que se están abordando en esta jornada, evidentemente hablan de un país nuevo, de un país distinto, como debería ser, ¿no? Con una visión estratégica y todos los sectores trabajando en red, tanto lo público como lo privado. Creo que lo has resumido muy bien. Es un país nuevo, estamos pensando, ¿sí?, cómo transitar esa novedad. Hoy nos convoca Bayer, bueno, esto es un ruido, ambiente, mucha ebullición de esta novedad, de la innovación, de lo que puede hacer el sector y de lo que podemos hacer también con la política y ayudar a la política. Por estas horas estamos todos expectantes de lo que pueda hacer el acuerdo con Estados Unidos, que no está a la letra. Bueno, hay expectativas en ese sentido, y ahí va ese país nuevo. Nos va a llevar un tiempo recuperar el tiempo perdido, ¿sí? Pero lo interesante es que ya estamos dando los primeros pasos. Ahora, se habla de reforma laboral, de reforma impositiva, de reforma jubilatoria. Quizá uno de los problemas más serios que afronta la Argentina es que para que todo eso se pueda llevar a cabo, más allá de quién lo haga, me parece que hay que cambiar un poco la cabeza de la Argentina en general. Creo que, y como no soy analista político, voy a tomar una licencia. El voto validó una propuesta de gobierno. La modernización que requiere la Argentina para tener una competitividad genuina tiene esos elementos que acabas de mencionar, el tema laboral, el tema fiscal, previsional, ¿no? Entonces, todo eso va a llevar un tiempo, es una negociación política. Creo que los gobernadores van a tener un rol estratégico en esto, porque están todos buscando inversiones. Entonces, en esa inversión hay que mejorar las condiciones a la empresa, lo que ofrece la provincia y lo que ofrece la nación. Hoy no se puede hablar del sector agropecuario si no se habla de sustentabilidad.
tanto social, rentable, como ambiental. Porque hoy, evidentemente, lo ambiental ha pasado a tener un rol protagónico más allá de las vicisitudes que pasan los productores a la hora de tener que invertir, ¿no? Pero evidentemente no se puede hablar de agricultura si no se aparenta con esas palabras. Hoy el mundo, la sociedad, mis hijas, todos nos interpelamos con la sustentabilidad, ¿no? Económica, social y ambiental. Y es un equilibrio de las tres. En este evento somos todos empresarios productivos, pero que hacemos producción a partir de los recursos naturales que tienen impacto y que tenemos que tener una gran responsabilidad en el uso de ese recurso, produciendo alimentos con mucha calidad, con mucha trazabilidad, con mucha transparencia, con información, pero teniendo rentabilidad para ser, de nuevo, sustentables en lo económico. Esos logros o esos cambios que tiene que hacer Argentina pueden ayudar a que nuevamente los eventos biotecnológicos en la Argentina empiecen a florecer mucho más de lo que fueron en algún momento. A nosotros nos genera una gran expectativa esto, porque somos innovadores, tanto con la biotecnología, con el mejoramiento del germoplasma, con la edición génica. Para nosotros tenemos una caja de herramientas con distintas tecnologías, las usamos y las combinamos cada vez más rápido, cada vez más preciso, que sí, estamos muy expectantes de los cambios que se puedan dar. Vuelvo a este acuerdo que se dará con Estados Unidos, una vez que conozcamos la letra. Conectarnos con alguien competitivo nos levanta la vara, obviamente, pero el desafío es mayor, así que estamos muy motivados. Y sobre todo que cuando uno habla de agricultura, el primer eslabón en la semilla definitiva la que termina originando todo. Bueno, me llevaste al Génesis de la Biblia, porque nos nombra y dice, bueno, que cada árbol dará frutos y sus semillas. Así que desde ahí estamos. Pero de nuevo, es un sector que permanentemente innova, porque lo que pone en el mercado ya está, ya es viejo, va a buscar algo mejor, algo que rinda más, que tenga más calidad, que tenga mejor comportamiento en el estrés hídrico, que tenga mejor comportamiento entre las plagas. Es un permanente buscar cosas nuevas. Muchas gracias. Bueno. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Leonardo, es difícil hoy pensar en el campo sin no pensar en integración, en red, en sinergia. Hoy, no sé si es difícil, yo creo que me parece es importante pensarlo. O sea, yo creo que hoy nada se puede pensar si no pensás con ese concepto, ¿no? Estamos en un evento hoy donde justamente se está ratificando eso de venir a hablar otra vez de redes, de trabajo en equipo, de lo público-privado, de cómo accionar, ¿no? Porque todos sabemos todo lo bueno que puede hacer el sector agrobioindustrial, como lo llamo yo, y todo lo que nos da, pero solo no se puede. O sea, no puede una empresa hacerlo solo, no puede un Estado hacerlo solo, no puede un gobierno hacerlo solo, y para eso está el trabajar en red, ¿no? Y esto de la denominación que le dieron a este evento de Connect Agro, que está organizando Bayer como compañía, nos ha invitado a muchos acá, y la verdad que es para agradecer, es esto, es mostrar este tipo de cosas que están viendo esto de cómo seguir avanzando en lo que tiene que ver con este trabajo en red, ¿no? Porque necesidades hay todos los días, y lo que sí es claro, el futuro que tiene Argentina como productor de alimentos, país agroexportador, y que de a poquito las cosas que hoy todavía molestan en progresar, de a poco creo que tenemos esta economía estable, donde se está controlando la macro, donde va de a poco yendo para las micros para que mejoren. El sector agroindustrial está lleno de micros, y entonces me parece que a poquito vamos a estar mejor. Ahora, pareciera que el productor también se acostumbró a pensar en chiquita, ¿no? En pensar un poquito más y no en decir, nosotros vamos a hacer grandes cosas y trabajar en función de esas grandes cosas. Yo creo que no sí se acostumbró, sino que viene muy golpeado, ¿no? De hecho, hoy mismo, cuando uno mira cómo está la rentabilidad de un productor agropecuario, tiene dificultades. Hoy todavía la carga impositiva es muy alta, no maneja los precios, no maneja la parte agroclimatológica. Bueno, hay un montón de cosas que todavía se complican, ¿no? Pero creo que empieza a haber un camino allanado. Falta infraestructura, hoy tenemos gran parte de la provincia de Buenos Aires inundada también. Bueno, faltan cosas que se necesitan en el día a día, pero vuelvo a lo mismo, digo, si este trabajo no se hace en red,
tampoco esa parte se puede solucionar. Así que me parece que el camino es ese, ¿no? De cómo cada uno aportar sus fortalezas y no entorpecer, sino sumar. Esto es una suma de fortalezas que va a generar que este camino, que ojalá sea virtuoso, ahí no pare, ¿no? Y ahí hay mucho que hacer en la sinergia público-privada. Yo creo que es fundamental, o sea, vos hablas con un público y te dice que no puede solo y hablas con un privado que no puede solo, así que me parece que lo que hay que hacer es esto de las 3P, participación público-privada, sea un camino que no pare, ¿no? Y me parece que ahí donde se tiene que discutir, en los congresos, con los funcionarios, en los ministerios, con los gobiernos municipales, provinciales, nacional y todo lo privado trabajando en conjunto. Ahora, en Brasil dicen lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil. Quizás en algún momento nosotros lo llevemos a la práctica. Ojalá, yo creo que hay Fundación Barbechando está trabajando mucho con la parte legislativa, ¿no? Nosotros creo que no nos queda otra que compararnos mucho de lo que está pasando alrededor. Digo, uno mira a Brasil, solamente en una parte de la región, mirás Brasil, Estados Unidos, de los 500 legisladores que tienen, tanto en mezcla entre senadores y diputados en ambos países, superan los 200 que tienen que ver con la agrobioindustria, como digo yo, ¿no? Entonces digo, acá en Argentina no nos pasa eso. Bueno, ¿por qué no nos pasa? Porque falta un involucramiento, falta este trabajo en equipo que me parece que de a poco esto se va a ir logrando. Nosotros no necesitamos que haya 200, pero sí necesitamos liberar y que cada día haya mucha más gente que esté con esto, ¿no? Así que creo que de a poquito vamos a empezar a cambiar con eso también, ¿no? Y todos tenemos que colaborar para que eso pase. Muchas gracias. Gracias. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años, 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos, somos Ledesma. Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscripto en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el RENATRE con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. RENATRE, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. RENATRE, somos el campo. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción.
tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental Pity Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @pityfarmagro. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Germán, un nuevo encuentro que me parece que deja mucho para aportar desde los distintos eslabones que conforman el sector agropecuario. Sí, bueno, es un evento muy lindo, muy grande, donde podemos compartir toda la red, la cadena agroindustrial, las visiones compartidas, todas las oportunidades que nos muestra el mundo para poder seguir creciendo, para tener mucho impacto en todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país, para generar mucha más producción, para poder generar muchos más empleos, más dólares para el país
más desarrollo económico a lo largo y a lo ancho de todo el país, como dije. Ahora, pareciera que tantos años de vicisitudes del productor, en algunos casos lo han llevado a pensar en chico, ¿no? Sabiendo que Argentina puede ser el gran supermercado del mundo, pero como que lo han acostumbrado a encorsetarlo, en decir 10 millones de toneladas más, 10 millones menos, pero no pensar y generar estrategias que permitan que Argentina sea lo que debe ser. Tal cual, bueno, tuvimos muchos años donde el mundo nos dio una oportunidad muy grande. Como dije en la charla, el mundo creció un 50% en el consumo de los productos que producimos nosotros, en carne, en leche, en granos. 50% en 20 años es muchísimo. Y Argentina prácticamente se quedó estancado en todas las producciones. No aprovechamos eso. Y porque teníamos otra visión de país. Yo creo que pensando en grande, Argentina puede dar un salto de calidad, de producción, puedo decir de desarrollo, de empleo. Somos más de 70.000 pymes que producimos estos productos básicos, con mucho desarrollo tecnológico, con mucha actividad, con mucho servicio, con mucho empleo, que podemos, si pensamos en grande, generar un impacto muy grande en todas estas áreas del país. Ahora, ¿por qué Argentina no tiene una política estratégica para la actividad agropecuaria? ¿Por qué no se generan, más allá de los partidos políticos que nos gobiernen, 4 o 5 ejes madre, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, siempre sigan el mismo camino? Bueno, lamentablemente hay una visión ideológica en la Argentina de que hay muchos paradigmas establecidos de que el agro no genera empleo, de que el agro no genera valor, de que no genera desarrollo. Muchos paradigmas que nos llevaron a una inmovilidad, a tomar un montón de decisiones como país equivocadas, y que otros países como los vecinos que tenemos, que tomaron otros caminos, demostraron que esos paradigmas son erróneos. El agro genera muchos puestos de trabajo, la cadena agroindustrial genera muchos puestos de trabajo, son de las actividades que más puestos de trabajo tienen en el país, generan en el país. El Foro Económico Mundial lo vislumbra como que va a ser una de las actividades que va a seguir generando desarrollo para los empleos para los próximos 10 años. Más allá de la inteligencia artificial y todo, va a ser una de las actividades que va a seguir generando empleo. Y bueno, son paradigmas equivocados que nos llevaron a tomar decisiones equivocadas y que bueno, tenemos que corregir, y si las corregimos vamos a lograr generar un impacto muy alto para el bienestar de todos los argentinos. Me quedé con esa frase suya de yo soy productor, voy a seguir viviendo, pero lo lamentable es que Argentina no crece. Bueno, eso es porque siempre se puso como una dicotomía entre el Estado y el productor, y se creía que el único perjudicado de todas las trabas y cargas impositivas, retenciones, cierre de exportaciones, todo lo que hizo los gobiernos anteriormente, que el perjudicado era el productor y que el beneficiado era el resto de la población. Y eso es un error muy grande que yo como productor seguí viviendo, pero mucha gente de mi pueblo, de mi comunidad, de la Argentina, no pudo maximizar toda la potencialidad que tenemos en esos aspectos. La dirigencia agropecuaria tiene mucho por hacer en todo esto. Fundamentalmente, quizás, yo soy crítico de la mesa de enlace en el sentido de que debería generarse una política desde la mesa de enlace, es decir, el sector agropecuario necesita esto, y llevarlo a cada mesa de debate, y no de pronto cada uno, porque cada uno representa intereses distintos, por supuesto, pero cuando hay algo general, algo que el país necesita, tendría que trabajarse en ese sentido, más allá del tema de retenciones, porque hay montones de cuestiones que hacen a la diaria del productor, y si no, a las pruebas me remito, hace 9 meses que están inundados en el centro oeste de Buenos Aires, y pareciera que seguimos poniendo el caballo detrás del carro.
sí soy autocrítico no solamente de la dirigencia agropecuaria, sino de los productores. Tenemos que salir más a mostrar lo que hacemos. Yo soy muy orgulloso, como dije, de lo que hago. No tengo ningún problema de mostrarle a nadie lo que hago, cómo lo hago. Si tengo algo para mejorar, está muy bueno que me lo digan y lo mejoraré. Pero estoy muy orgulloso de lo que hago, y todo lo que hago, a toda la gente que le he invitado y han visto, se han sorprendido del sector agropecuario que tenemos, dinámico, incorporador de tecnología y demás. Y sí, las gremiales del agro tienen que salir a mostrar más eso y poder demostrar que en una inundación el productor es el principal perjudicado, pero como se manifestó acá, toda la cadena, todo el enramado, toda la red que existe alrededor de la producción agropecuaria se ve muy afectada, y en estos casos los pueblos de esos partidos que están inundados están sufriendo muchísimo la actividad económica, y ahí le pega a todo, a los comerciantes, al albañil, al plomero, al camionero, a todos. Y no es solamente el productor agropecuario, sino que todo el enramado, el entramado social y económico de las comunidades. Me agradezco mucho. Un placer. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. La idea de hoy es poder empezar a plantear esta idea de imaginar juntos el futuro del agro y entender de dónde partimos, pero qué es lo que podemos generar si podemos construir un agro más colaborativo, más conectado, con una visión clara de cómo podemos transformar este sector y así cómo podemos impactar el país. El crecimiento de este sector va a ser muy bien a nuestro país, que necesita un agro que siga creciendo y siga explorando su potencial. Si crece el sector agropecuario, no es solo importante para el sector agropecuario, es importante para la Argentina. Carla, un encuentro del sector, de lo que se conoce como la academia, como la red, que tiene presente a la COPAL, ¿no? Que es uno de los eslabones más importantes, porque en definitiva todo lo que produce el sector agropecuario de una u otra manera termina en las manos de las empresas de alimentos. ¿Cómo evalúa usted esta decisión de empezar a hacer sinergia, ¿no? Que no es nueva, pero sí que necesita cada vez más entrelazado? Bueno, en primer lugar, fundamental, y efectivamente estamos hablando desde COPAL, Cámara que nuclea la industria de alimentos y bebidas de todo el país. Bueno, el poder tener también estos momentos de conversación con toda la red agroalimentaria es clave, resulta para nosotros estratégico, porque es donde tenemos mucho más para ganar en estas posibilidades de discutir propuestas, poder conciliar también visiones y también propuestas, ¿no? Desde el lugar que cada uno representa, con el interés o la expectativa muy concreta de poder encontrar escenarios superadores donde las soluciones sean soluciones de conjunto. Y eso es lo que nosotros impulsamos desde COPAL, liderar de forma colaborativa, liderar con el conjunto de entidades que representan a la agroindustria, que representan también a la propia industria, con la intención y con la motivación de, como mencionaba, de poder avanzar en reformas estructurales de fondo, eliminar las distorsiones que se puedan presentar en la cadena y con una visión de futuro que sea compartida por el conjunto. ¿Quiénes integran la COPAL y cómo está hoy? Discúlpame. ¿Quiénes integran la COPAL y cómo está hoy la actividad? Bueno, COPAL está nucleada por 33 cámaras sectoriales de la industria de alimentos y bebidas que desarrollan su actividad a lo largo y a lo ancho del país. Estamos alcanzando a un universo de empresas de 14.700, entre las cuales el 95% son pymes. Hoy la industria de alimentos y bebidas se encuentra
consolidando un sendero, una tendencia de recuperación de su actividad en términos promedio. Estamos hablando que hay sectores que crecen más o que se recuperan a un mayor ritmo y sectores que lo hacen a un menor ritmo. En los últimos 9 meses esa recuperación registró una variación positiva en torno al 4%. Así que nuestra perspectiva es que esto se siga transitando este sendero y que que en algún momento podamos hablar de crecimiento efectivo, ¿no? Necesitamos recuperar nuestros niveles máximos de producción, niveles que se encuentran estancados desde los últimos 15 años. Por supuesto que la reforma legislativa, la reforma laboral, es un anhelo que los industriales hace tiempo vienen planteando, ¿no? Sí, efectivamente para nosotros las reformas tanto tributaria como la laboral, y hoy hablamos también de la agenda logística, resultan agendas y reformas del tipo estructural que van a tener una incidencia significativa para mejorar nuestras condiciones de competitividad, pensando en que nuestra proyección requiere a una industria de alimentos y bebidas que expanda su actividad exportadora, porque en Argentina necesita exportar para crecer. Muchas gracias. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Nos vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, pero por sobre todas las cosas con lo que provoca para el campo argentino particularmente, por supuesto, a nivel mundial, todo el mundo lo sabe, pero las consecuencias que puede traer ese cambio climático, que de hecho está trayendo la falta muchas veces de política. Me está acompañando el diputado provincial por Santa Fe, del Partido Socialista, Mariano Cubertino, y con él vamos a hablar en estos minutos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, los agradecidos somos nosotros. En el último informe que Gestión de Ideas hace mensualmente y que tiene que ver con el tema climático, allí hay un estudio pormenorizado de las consecuencias que le trae a Argentina el cambio climático y la falta de políticas públicas. Quería que me contara un poquito de eso. Sí, efectivamente, nosotros planteamos de la base de entender que el cambio climático es una realidad que tiene que ver con la dinámica de la vida del ser humano, propiamente dicho, sobre el planeta, y que siempre que hablamos de estos casos, lo mejor que podemos hacer es reconocer el problema, dimensionarlo y poner manos al asunto, manos a la obra, ¿no? Y nosotros particularmente en todo este informe que dimos a conocer hace pocos días atrás, lo que vemos es una ligazón, un vínculo directo muy, muy estrecho entre los factores del cambio climático, mejor dicho, sus consecuencias, sus efectos, y el funcionamiento de la macroeconomía en un país como el nuestro, donde la exportación de divisas, la generación de dólares está tan ligada a la actividad agropecuaria y, en definitiva, el impacto que el clima tiene siempre en la actividad agropecuaria. Y en ese caso remarcamos mucho el mensaje del último presupuesto nacional que envió la Presidencia de la Nación al Congreso y que está actualmente discutiéndose en el Congreso de la Nación, donde es el propio Gobierno Nacional que muchas veces tiene una posición, yo diría, negacionista del clima o del cambio climático. Digo, es el propio Gobierno Nacional el que destaca que a partir de la sequía del 2022 y el 2023, una sequía muy grande, muy importante, que es uno de los fenómenos que se agrava con el cambio climático, que tuvo un impacto muy grande, obviamente, en el productor agropecuario, como bien todos sabemos, pero que fundamentalmente también tuvo un impacto en la economía argentina. ¿Por qué? Porque ese mensaje que envía el Gobierno Nacional habla de una pérdida de 9.000 millones de dólares, una pérdida cercana a 3 puntos del PBI argentino, lo cual es muchísimo. Y ahí entonces, digamos, un ejemplo concreto, palpable, real, de cómo el cambio climático impacta en la economía mundial, impacta en la sociedad mundial, pero acá vinculado estrechamente con lo que es la economía argentina, ¿no? De ahí la importancia del trabajo que venimos realizando y de lo que queremos remarcar. Hay muchos economistas e intelectuales que incluso abogan por todo lo que es el liberalismo, que plantean que el cambio climático en realidad no es tan así, sino que más bien fue un invento para poder generar a determinadas fundaciones mundiales
estudios y transferir fondos, sobre todo de la Unión Europea, para ir generando estos estudios que en definitiva sostienen no conducen a nada. Obviamente, si uno mira las consecuencias que el cambio climático está generando, evidentemente a las claras hay que remitirse, ¿no? O sea, no es el mismo mundo que estamos viviendo hoy que el que vivíamos hace 30 años atrás. Sí, efectivamente, yo ahí hago dos consideraciones. La primera es que creo que hay un consenso científico sobre el tema, que uno entiende, que pueda ser discutible, pero no es menor que la Royal Society o la propia Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos sean una de las tantas instituciones científicas que coinciden con esta mirada. Yo prefiero pararme sobre estos consensos científicos y sobre las propias consecuencias que vivimos todos los habitantes de este mundo para tomar la posición de que efectivamente hay un problema y que hay que poner manos en el asunto. Ahora bien, también creo que hay que ser justos y establecer y enunciar con toda claridad que son los países más desarrollados, que son las principales potencias del mundo, las que muchas veces establecen algunos criterios en el mercado mundial con los cuales se nos exige a los países más bien emergentes o del subdesarrollo, como podría ser Argentina, ciertos estándares de los cuales muchas veces ellos mismos no cumplen o ellos son los generadores principales del efecto de los gases de efecto invernadero. Entonces, creo que tenemos un problema como humanidad, creo que tenemos un problema como sociedad. El impacto del cambio climático no elige un país u otro donde generar sus consecuencias, pero sí creo que no todos los países del mundo tenemos la misma responsabilidad a la hora de contribuir al cambio climático. Y creo que así también se debería establecer a la hora de generar los compromisos o las obligaciones de cada uno. Hecho esa valoración, bueno, después sí, en todo caso, desde mi mirada, viene lo que nos compete a nosotros como argentinos en general y a los que tenemos responsabilidad del Estado en particular. Cuando hablamos de la Argentina decimos que es un país que tiene todos los suelos, todos los climas, y como tiene todos los climas, obviamente hay sectores, regiones, provincias, que al mismo tiempo de pronto están sufriendo grandes inundaciones y grandes sequías. Ahora, ¿no forma parte esta cuestión de este país pendular que vivimos los argentinos, donde no nos podemos poner de acuerdo para generar ejes que no sean muchos, 4, 5, 6, y que de pronto un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, se cumplan? Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Necesitamos como país bajar nuestros niveles de ese movimiento pendular, ¿no? Donde nos vamos todo el tiempo de un extremo a otro. Creo que eso no ayuda, creo que eso no es positivo. ¿Por qué? Porque justamente para abordar políticas públicas que tiendan a morigerar, a mitigar los impactos del cambio climático, se necesitan dos cuestiones fundamentales y que a veces parecen como un poco perdidas en esta Argentina. Primero, el diálogo, el sentarse a la mesa, el buscar consensuar políticas públicas. Diálogo, consenso, que además se tiene que llevar adelante entre los diferentes niveles del Estado, propio de un país federal como el nuestro, pero a la vez entre el Estado o entre el sector público y el sector privado. Entonces, si nosotros no podemos romper esa dinámica pendular, no solo que no vamos a poder resolver un montón de problemas que tiene la Argentina y que para mí se atribuyen o se explican por esa dinámica pendular, sino que tampoco. Necesitamos un gobierno nacional que entienda que acá hay un problema, que convoque a los actores públicos y privados a la mesa y que podamos llevar adelante políticas públicas, iniciativas públicas que tiendan a morigerar y a mitigar estos efectos. Infraestructura híbrida, diversificación de la producción, la potencia agropecuaria que tiene la Argentina más allá de los commodities es un ejemplo de lo que estoy planteando. La necesidad de incorporar en nuestras matrices de negocios privadas la cuestión de la sostenibilidad como una manera también de competir en un mundo cada vez más complejo, cada vez más competitivo, de poder generar mejores mercados y así un montón de otras dinámicas, ¿no? Mecanismos que tienden a disminuir la vulnerabilidad, eliminar el
eliminar o atacar al sistema científico-tecnológico no son buenas medidas para avanzar en este tipo de decisiones o de acciones que creo que son necesarias. Así que me parece que por ahí hay un gran trabajo para hacer también. Ahora, hoy hablar de producción agropecuaria es hablar de sustentabilidad social, económica, ambiental. Exacto. A veces cuando uno ve las cifras y los números, que si tuviéramos una política agropecuaria que incentivara al sector, evidentemente el productor se vería mucho más proclive a generar esa sustentabilidad, aportarle al suelo los nutrientes que le sacamos cada vez que se cosecha, pero a veces no se entiende esto, se toma al sector agropecuario como aquel que viene, pone y después, bueno, que se arregle como quiera, ¿no? Sí, y de ese modo hace más de 20 años que existen las retenciones en Argentina. Una política que pudo haber sido justificada momentáneamente en algún determinado momento de la historia económica, que se convirtieron en algo estructural y que creo que son muy negativas para la producción agropecuaria, para la generación de riquezas y obviamente para todo lo que estamos hablando, como mucha otra tipo de acciones que atacan, que agreden o que evitan aprovechar el potencial que tiene la Argentina en este tipo de actividad económica. Yo en eso coincido absolutamente, de hecho soy autor de un proyecto de ley que hoy se encuentra en discusión en la legislatura santafesina, que justamente busca promover, a partir de la tecnología agropecuaria, digital o AgTech, la optimización del uso de los insumos, de reemplazo de insumos químicos, que busca favorecer la utilización de tecnologías de la transformación de residuos y de efluentes en bioenergías o en bioproductos, y obviamente que busca impulsar el sistema de riego que mejore la productividad de los cultivos que garanticen un uso sustentable y eficiente del recurso. Estos son 3 ejemplos muy concretos donde el Estado podría llevar adelante políticas de promoción de este tipo de actividades y que mejorarían considerablemente en términos productivos, o dicho de otro modo, en términos económicos, en términos ambientales y en términos sociales, como bien usted planteaba, el desarrollo de una actividad económica como esta, ¿no? Ahora, su provincia, Santa Fe, es una de las provincias más importantes en materia, no solo de producción, porque también tiene la comercialización, tiene la Bolsa de Comercio de Rosario, tiene la hidrovía, tiene los puertos del Gran Rosario. O sea, hay un movimiento económico productivo muy importante. ¿Cómo se está trabajando intraprovincia sobre estas cuestiones? Bueno, para nosotros eso es central. El gobierno de la provincia ha definido poner ahí un foco prioritario de la actividad económica y productiva, consolidar a la provincia como una provincia con un fuerte desarrollo en su matriz logística. En ese sentido, yo también soy autor de otro proyecto de ley que está en discusión también en la legislatura provincial. Para nosotros, la hidrovía es central, la posibilidad de trasladar la carga mediante barcazas que reducen considerablemente la emisión de gases, por lo menos emiten 20 veces menos dióxido de carbono que un camión. De ese tipo de transporte estamos hablando, donde no solo se reducen los tiempos, los costos logísticos, el hecho del riesgo vial para las personas que se trasladan, sino que además logramos mayor competitividad y mayor apertura de mercados en el mundo. Creemos que en esa columna vertebral para toda América del Sur, que es el río Paraná, hay que convertirlo justamente en una hidrovía que mejore mucho la carga y creo que, o la forma de trasladar la carga, y creo que es fundamental para nosotros también como provincia, entonces, trabajar en toda la logística. ¿Qué potencial tan grande tendría todo esto si esa fuese de alguna manera la guía con la que el gobierno nacional abordara la cuestión? Para nosotros, la hidrovía es central. Nosotros decimos que podemos tener ahí un Mississippi de la América del Sur, ¿no? Creo que hay mucho para hacer. Ojalá el gobierno nacional tomara otra decisión al respecto. Mientras tanto, desde un gobierno provincial, desde un Estado subnacional y más concretamente de la legislatura, nosotros trabajamos en fortalecer todo el potencial
que esto tiene para el transporte de carga, para la exportación en definitiva, tan importante para la Argentina y ni hablar para una provincia como la nuestra, ¿no? Habitualmente a mis entrevistados les consulto siempre lo mismo, a veces lo cambio de pregunta para no hacerla tan monótona, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de los argentinos? ¿Es un problema ideológico? ¿Es una tara que tenemos? Porque hace 20, 25 años atrás, Chile y Brasil venían a ver cómo Argentina producía manzana en el valle. Hoy, ni hablar cómo nos han pasado por arriba, Brasil todavía sigue consumiendo manzana argentina, gracias a Dios por otra parte, pero sigue generando también cada vez más su propia producción. Países como Perú, como Colombia, también están hoy liderando la exportación de frutas, ni que hablar Bolivia, ni que hablar Paraguay, con la carne, con Uruguay. Digo, todos crecen y Argentina a veces parece involucionar en función del recurso que tiene comparado con otros países. Ahora, ¿qué nos pasa? Que no podemos generar políticas públicas para que el sector despegue. Qué pregunta, qué reflexión. A veces había un refrán que decía que, bueno, que Dios le dio a los argentinos los mejores climas, las mejores tierras, todo lo mejor, pero que le puso a los argentinos, ¿no? A veces esta metáfora cobra algo de realidad, lamentablemente, porque es así, es como usted decía, y podríamos seguir agregando ejemplos. Yo creo que los argentinos deberíamos al menos poder construir un par de grandes consensos en torno a los cuales después se desarrolle nuestra actividad económica. Y creo que los países latinoamericanos hoy en gran medida muestran eso, ¿no? Uno puede ver cambios de gobiernos en Brasil, uno puede ver cambios de gobiernos en Chile o en Uruguay, algunos un poco más a la izquierda, otros un poco más a la derecha. Ahora hay una serie de consensos en términos económicos que no cambian. Y uno lo puede ver en Brasil, estuvo Bolsonaro, hoy está Lula, hay miradas distintas entre esos gobiernos, claramente que las hay. Yo puedo identificarnos, sentirme más a gusto con uno que con otro, pero lo que uno no ve son grandes cambios en la matriz económica de hacia dónde marchan esos países y cómo, en definitiva, Brasil, Uruguay, Chile, que hace 20, 30, 40 años atrás miraban a la Argentina como un faro en Latinoamérica, eso ha ido cambiando. Bueno, lamentablemente tenemos que, esta es la realidad en la que estamos y tenemos que trabajar para cambiar eso. Yo creo que necesitamos recuperar diálogo, necesitamos recuperar entendimiento y la construcción de grandes consensos que le pongan un límite al zarandeo del péndulo de un extremo a otro y podamos encontrarnos un poco más en la senda del medio, por decirlo de alguna manera. Un gran maestro que yo tuve en mi juventud dentro del socialismo, que fue Esteves Boero, nos hablaba de que no hay negros o blancos, hay una gama de grises. Y yo creo que de eso un poco se trata la vida en sociedad. No hay negro o blanco, no hay un extremo u otro, hay grises, a veces un poco más claro, a veces un poco más oscuro, pero hay grises. Creo que necesitamos recuperar un poco esa normalidad, diría yo, ¿no? Donde cumplir con la norma, cumplir con la ley, no sea la excepción, sino que sea lo que realmente ocurra. A veces parece difícil, pero sigo bregando, sigo apostando por ese camino, por entender que eso va a ser posible más temprano que tarde en la Argentina y que no tengo dudas, la Argentina retome una senda de crecimiento y de desarrollo que quizás no la convierta en una gran potencia mundial como alguna vez se soñó o se pensó, pero tampoco en un país que pareciera a veces alejarse cada vez más de algunos estándares un poco más normales, razonables para la vida en sociedad. Así que creo que hay que seguir insistiendo, creo que hay que seguir trabajando o bregando por ese camino para poder lograr un país con mayor desarrollo productivo, con mayor desarrollo económico y obviamente con mayor inclusión social también. ¿Qué rol le cabe a las legislaturas en todo este proceso de diálogo, de búsqueda de consenso? Creo que son instituciones fundamentales de la democracia que tienen que volver a ganar en un rol, en un protagonismo central a la hora de definir esos grandes consensos, esas grandes líneas. También sería bueno poder construir instituciones más fortalecidas, ¿no? Donde las legislaturas realmente jueguen un contrapeso mucho mayor con el fuerte nivel de presidencialismo que tienen
no solo el gobierno nacional, sino muchas veces los gobiernos provinciales, y eso actúe como un contrapoder, como un balance, como un equilibrio. Creo que ahí hay mucho por recorrer, mucho por hacer, y en definitiva es tarea y responsabilidad de quienes hoy tenemos ese rol. Por eso desde mi lugar, desde mi pequeño lugar, trato de esto, ¿no? Planteo un tema, genero una preocupación o me hago cargo o me hago eco de una preocupación, pero la acompaño de proyectos de ley, de iniciativas que tengan que ver justamente con ser consecuente entre lo que uno plantea y lo que uno hace en función de ese debate o de esa cuestión que plantea como el tema que abordábamos durante gran parte de esta nota. Y hago la última. ¿Quién es Mariano Cubertino? Un santafesino, nacido, criado en el interior, familia de inmigrantes, que aprendió en la producción y en el trabajo la manera de poder aspirar a un mejor nivel de vida, que tuvo la enorme posibilidad de venirse a vivir a Santa Fe para estudiar, a la ciudad capital de la provincia, para estudiar, para alcanzar su estudio de grado. Yo soy contador público, hoy además estoy haciendo una maestría especializada en el tema, que me gusta, que me apasiona, que me atrae, que es el desarrollo económico, que es el desarrollo productivo, que son las finanzas públicas, y que en gran medida es mi agenda de trabajo cotidiana y a la cual le dedico centralmente todo mi tiempo como legislador. Y que aspira, obviamente, a vivir un poco en lo que le decía antes, en un país más normal, en un país que se parezca más a nuestros hermanos uruguayos, chilenos, brasileros, un país un poco más estable, un poco más normal, donde ese libro de Carlos Nino, muy conocido, que es Un país al margen de la ley, quede solo en un libro y deje de ser una triste realidad propia de esta Argentina que creo que nos duele mucho y que nos hace mucho daño. No es fácil seguir los pasos de Wiener y de Lifshitz, ¿no? No, fueron dos grandes maestros que también tuve el enorme placer de contar con durante mi vida, sobre todo en mi juventud, pero que bueno, uno en lo cotidiano trata de honrar. Y creo que justamente actuar de manera responsable, seria, estudiando, dialogando, apostando al entendimiento, sobre todo con aquel que no piensa como uno, pensando siempre en el mediano y en el largo plazo, no en las próximas elecciones. Hermes nos decía algo muy importante: hay que tomar decisiones, hay que asumir responsabilidades pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que mucho de eso necesita la Argentina de hoy. Y bueno, uno trata de honrarlo en la medida de lo posible en la actividad cotidiana que le toca hacer, ¿no? Diputado, le agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, el agradecido soy yo por este tiempo. Le mando un fuerte abrazo y bueno, a disposición para lo que crea necesario. Mariano Cubertino, diputado provincial por la provincia de Santa Fe, Partido Socialista, hablando de todas estas cuestiones, ¿no?, que son centrales. Uno puede hablar de retenciones, puede hablar de cambio climático, puede hablar de un montón de aspectos relacionados con el sector productivo de la Argentina. Pero ¿sabe una cosa? Si no nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 ejes, difícilmente el país pueda salir adelante. Seguimos con más Portal Agropecuario. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos. Somos Ledesma. Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscripto en la AFIP,
Vas a estar registrado automáticamente en el RENATRE con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. RENATRE, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. RENATRE, somos el campo. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.
Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. El buen comer y el buen beber, como cada semana, nos lo trae desde su rincón Bonvivant Carlos Joseph. 7 bodegas argentinas fueron incluidas en The World's 50 Best Vineyards 2025, que reconoce a las mejores propuestas enoturísticas del mundo. Se trata de Duriguti Family Winemakers, que ocupó el puesto número 11, Bodega Salentine, el 12, El Enemigo, el 17, Richitelli Wine Company, el 29, Bodega Colomé, el 30, Kaiken Wines en el 36 y Viña Cobos en el 49. Y Casa de Uco lanzó la cosecha 2025 de sus vinos orgánicos El Salvaje, Rosado de Malbec, y El Salvaje Sauvignon Blanc, elaborados por el enólogo Gustavo Bauza, con uvas de su viñedo en Los Chacalles, Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza. Casa de Uco está ubicada en el punto más alto de Vista Flores, en el Valle de Uco, como decíamos antes. Y Panif Pizza Feroz, de la mano de la Panera Rosa y con la mirada creativa de Panitrota, ofrece en Palermo una propuesta descontracturada con pizzas y platos para compartir, coctelería de autor y buena música. El menú propone pizzas de autor en clave moderna junto a una selección de platitos ideales para el picoteo nocturno. La barra acompaña la propuesta con cócteles y mócteles de autor diseñados por el bartender Ramiro Ferrari. Bueno, eso es todo por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Saludos. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué va a pasar con el clima en los próximos meses? ¿Cómo se comportará esta niña que ha comenzado a ingresar de a poco y que está generando también algunas vicisitudes en el sector productivo? Nos lo cuenta, nos lo comenta Leo de Benedictis, meteorólogo y analista de la consultora AZ Group. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas para todos. Bueno, y en este informe de esta situación en particular, tenemos que hablar de aquel momento que puede llegar a ser un punto de inflexión que ya veníamos hablando en los informes anteriores, pero que todavía no se plasmaba en la realidad, quedaba simplemente como un pronóstico y que todavía no se empezaba a vislumbrar. El famoso tema de la niña, este tema que venimos hablando ya, yo creo que en los últimos 3 o 4 informes hablamos de la posibilidad de que se establezca el evento La Niña. Bueno, finalmente la NOAA, que es el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que es un poco el que comanda la situación y bueno, decretó a comienzos del mes de noviembre que estamos ya bajo la influencia de la situación La Niña. ¿Qué significa que haya decretado? Es que todos los parámetros que necesita cumplirse para que estemos hablando de una situación La Niña, bueno, se dan, están presentes y bueno, y por eso se habla de una situación La Niña ya vigente. Ahora bien, muchos productores, muchas personas dirán, bueno, ¿dónde se empieza a ver La Niña? Porque la verdad que en Argentina estamos teniendo una frecuencia de lluvias muy significativa, con un volumen asociado bastante importante. Bueno, comúnmente solemos tener prácticamente unos 20, 30 días de desfasaje entre que el evento La Niña se establece, también cuenta como para el niño, pero bueno, en este caso, como estamos hablando de niña, mencionamos el tema de La Niña. Cuando se establece el evento La Niña, tenemos entre 20 y 30 días de desfasaje en el cual se empiezan a sentir los impactos de este evento en particular. Es decir, ¿cuándo lo empezaríamos a notar? Ahora, a partir de la segunda quincena de noviembre, primera parte de diciembre, empezaríamos a ver los efectos de este famoso evento La Niña. ¿Cómo lo podríamos empezar a notar? Bueno, con 2 factores fundamentales. Uno, la frecuencia. Empieza a ser un poco menos frecuente el tema de las lluvias. Hasta ahora, en promedio, zonas un poco más, zonas un poco menos, pero en promedio venimos con una frecuencia de un evento de lluvias cada 4 días, más o menos, en promedio. Hay zonas que están un poquito más, otras un poquito menos, pero ese sería el promedio general de la frecuencia de lluvias en este último tiempo.
¿qué vamos a empezar a notar? Bueno, que se van a empezar a espaciar 6 días, 7 días, 8 días, vamos a empezar a tener promedios más separados. Y lo otro es lo irregular de estos eventos. ¿A qué hacemos referencia con esto? Es que no van a ser eventos generalizados, sino más bien fenómenos más puntuales, más aislados, mayor irregularidad en las precipitaciones, es decir, hay zonas que pueden tener un volumen relativamente importante y otras que no van a tener absolutamente nada. Empieza a ser más irregular la forma espacial en la cual se van a estar dando los eventos de precipitación, con lo cual esos van a ser los primeros síntomas. No significa que a partir de ahora vamos a hablar de una sequía plena ni nada por el estilo, no hay que ser extremista. Hay que ir viendo cómo va evolucionando, ser moderado, porque lo que vamos a notar es un cambio en el patrón de la circulación general de la atmósfera. Eso es lo que empieza a notarse ahora. Esto puede llegar a ser una muy buena noticia para aquellos sectores que están colapsados de agua, el caso de la provincia de Buenos Aires, y una pésima noticia para sectores que están bien de agua, pero justo, como por ejemplo algunos puntos de Córdoba, algunos puntos de Santa Fe, que vienen bien, la verdad que vienen bien, pero si se corta la lluvia podemos empezar a tener algún requerimiento hídrico un poco más importante. Bueno, empecemos a tener por ahí algunos problemas de déficit de agua. Además, todo esto va a venir acompañado de un importante incremento en las temperaturas, con lo cual la tasa de evaporación comienza a aumentar bastante. Entonces, bueno, estos son los factores que podemos empezar a notar a partir de ahora mismo, en el tramo final de noviembre y la primera parte de diciembre. Y la última cuestión es, ¿hasta cuándo? Bueno, el hasta cuándo obviamente que es una de las grandes incertidumbres. Hasta ahora lo que estaríamos apuntando es que muy probablemente se mantendría hasta enero inclusive, pero hay ciertas perspectivas que febrero también podría llegar a ser un mes en el cual los impactos del evento La Niña nos podrían estar afectando a gran parte del territorio nacional. Así que atentos, igualmente esto lo vamos a seguir ampliando, lo vamos a seguir actualizando, pero por ahora yo les diría diciembre, enero y febrero, 3 meses en los cuales podremos empezar a ver déficit de lluvia, eventos más espaciados y desarrollos más irregulares en la mayor parte del territorio nacional. Les mando un gran abrazo, nos estamos reencontrando la próxima y seguiremos ampliando toda la información. Ya no tenés excusas, estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario semanal por YouTube. Que tenga usted unos excelentes días de trabajo, de descanso. Seguimos bregando por esta Argentina productiva porque se encuentran los consensos y el diálogo necesario que necesita nuestro país para salir adelante, no solamente en materia agropecuaria, sino en todos los temas, tanto sociales, ambientales como económicos, que un país de las características del nuestro necesita y debería estar ya cumpliendo, pero lamentablemente por ahora los sectores políticos de la Argentina no se están poniendo de acuerdo. Chau, que ande bien. Portal Agropecuario, todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina, generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario, el campo por todos los medios.